Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Ajá. Les estaba preguntando que cómo ven entonces los números desde ahí, si mejoró al cambiar la conexión. ¿Qué opinan, compañeros? Pues para mí está bien así. Pues el segundo todavía lo que no entiende. ¿Este? Sí. Donde está haciendo como lo distributivo. A esos números. Por eso acá, estoy con la mano. ¿Será una situación de luz? Bueno, listo, vamos a tratar entonces de manejar entonces pues básicamente el tablero de allá y muy poco el de acá. De todas formas voy a tratar de acercar, no sé si eso mejore en algo, la resolución. ¿Qué tal ahí? Sí, profe, ya déjelo ahí. Sí, bueno, listo. En este momento tenemos 9 participantes, solamente falta uno. Ahora miraremos la lista a ver quién falta. Creo que ya puedo borrar entonces el ID y la contraseña porque pues ya todos están aquí. Les pido el favor de que alguno de ustedes organice un grupito de WhatsApp, me incluyan, yo les mandé el número telefónico para que nos podamos comunicar más fácilmente. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Como no nos vemos hace como 3 semanas, ¿sí o no? Tenaz. Voy a tratar de hacer un recuento de lo que veníamos viendo, ¿cierto? En un principio para que ustedes puedan observar la secuencia, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos fue fuerza eléctrica, ley de Coulomb, ¿cierto? Y ahí usted entendió el poder que tienen las cargas eléctricas, ¿sí o no? Fuerza de atracción, fuerza de repulsión, toda esa situación. Luego vimos campo eléctrico. Ahí me voy a demorar un poquitico más en el resumen, ¿cierto? Para que podamos entender lo que va a ocurrir ahora. Les decía, por ahí veo que creo, no sé si Rommel, bueno, Rommel lo que no tiene es cámara, pero todos tienen micrófono, pero si no quieren hacer la pregunta así, la pueden hacer por el chat, ¿no? Que yo también voy a estar ahí pendiente lo más que pueda del chat del grupo. Entonces, si quieren, pueden escribirla, si no quieren interrumpir el ejercicio, la comunicación, entonces la pueden hacer por escrito, ¿vale? Entonces, jóvenes, nosotros aprendimos que el campo eléctrico se puede dar de 2 formas. Se puede dar por unas placas, las estoy dibujando horizontales, pero pueden ser verticales también. Y ahí se puede generar un campo eléctrico. Se puede generar por medio de una carga puntual. Y entonces, estos elementos pueden ser generadores de un campo eléctrico. Yo les ponía el ejemplo del parlante, ¿cierto? Del parlante que empieza a sacar ondas. Entonces, no es lo mismo estar cerca del campo generador, en este cargo de la carga generadora, que estar más alejado de la carga generadora. Entonces, no es lo mismo estar pegado del bafle que estar a una distancia más prudente del mismo. ¿Ya? Es así mismo la intensidad del campo eléctrico. Y acá, pues es como un espacio más cerrado, donde hacíamos el análisis de qué pasaba si aquí, por ejemplo, era positivo, 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 positivo. O sea que esta placa acá es positiva y la cara negativa. ¿Y qué pasaba si metíamos un electrón? Ah, pues aquí va a coger para arriba. ¿Y qué pasaba si metíamos un protón? Ah, pues aquí cogía para abajo.
y analizábamos tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica, las direcciones y todo eso. ¿Listo? De eso le hicimos un buen trabajo de explicación a eso. ¿Qué va a ocurrir ahora, muchachos? Lo que el compañero hablaba del ejemplo de la regadera. Vamos a seguir analizando las cargas, los campos eléctricos, pero ahora utilizando un análisis que es el de la ley de Gauss. ¿Qué vamos a apreciar aquí? Se supone que estas cargas, si la carga es positiva, veíamos en clase que si la carga era positiva, las líneas de campo salían. Y que si la carga es negativa, ya la voy a dibujar, y que si la carga era negativa, pues las líneas de campo entraban. Todo esto lo vimos en clase antes de que llegara el coronavirus. ¿Listo? Bueno. Entonces, por ahora vamos a trabajar con la carga positiva para que podamos entender correctamente. Entonces, imaginémonos, eso es una carga Q. Imaginémonos que este es el tamaño de la carga. Y entonces, pues de esta carga van a salir cantidades y cantidades y cantidades de líneas de campo. Pues usted entenderá que entre más carga tenga, pues más líneas de campo van a salir. ¿Cierto? Miren que puedo seguir dibujando líneas de campo. ¿Ya? Espero que haya quedado, que lo estén viendo bien clarito, por ejemplo, aquí, donde tengo mayor cantidad de líneas. Yo voy a trazar encima de la carga, voy a dibujar una esfera. Como la carga es circular, pues voy a dibujar una esfera. Es la que está dibujada con rojo. Podemos observar que las líneas de campo atraviesan la esfera. Lógicamente la van a atravesar en su totalidad. Si nos hiciéramos una idea, ahora me consigo una pelota aquí y hacemos el ejemplo. Entonces las líneas van a salir de forma perpendicular a la superficie de la esfera. Cuando decimos perpendicular, recordemos que es formando un ángulo de 90 grados. Entonces, observemos este pedacito, muchachos. Voy a recargar aquí. Voy a recargar las líneas de campo para poder hacer mejor el ejemplo. Dejémoslo ahí. Si yo ahora tomo una porción, voy a subrayar una porción de la esfera, yo puedo contar cuántas líneas de campo van a salir por ahí. Ah, va a salir esta, va a salir esta, salió esta y salió esta, pongámosle otra más. En ese pedazo de área, en ese casquito, en ese casco, oiga, salió una, salieron dos. ¿Se acuerda el ejemplo de la regadera del video? Tres, espérate que estoy buscando más marcadores. Salieron tres, salieron cuatro líneas de campo por ese cascarón, por poner un ejemplo. ¿Cierto? Si ese cascarón hubiera estado más alejado, observen ustedes que como cada línea de campo va a seguir su trayectoria, ¿ven? Entonces, si proyectamos ese mismo cascarón, pero más adelante, ya no van a salir la misma cantidad de líneas, porque ya ese cascaroncito, miren, y lo traté de dibujar del mismo tamaño, ese cascaroncito, hagamos la proyección para que usted entienda que proyectamos el cascarón, ¿cierto?
Miren que entonces las cantidades de línea que salían acá ya no salen acá. Ahora acá apenas alcanzó a salir una, dos, y supongamos de que salió una tercera línea. ¿Listo? Ustedes pueden observar de que por esta nueva área salió menor cantidad de líneas de campo. ¿Por qué? Porque está a una distancia mayor de la carga generadora. Entonces podemos decir que este es un radio R minúscula y este de acá será un radio R mayúsculo. Entonces, como pueden entender, eso volvemos a la teoría de acá, que la intensidad del campo también depende de la distancia a la que estemos trabajando. Entonces acá se va a sentir menor intensidad. Entonces, las líneas de flujo, que es el principio para entender la ley de Gauss, entonces nos marcan esta situación. Observe que siguen siendo perpendiculares las líneas de flujo con el pedacito de área. Entonces, hicimos un acuerdo, un poquito tácito ahí, un acuerdo ahí de no manejar integrales. Entonces, vamos a explicar lo que es la densidad de carga y vamos a explicar entonces ya el concepto de campo eléctrico desde el flujo. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, ¿qué es la densidad de carga? Recordemos que es densidad de física 2. En física 2, todo esto ya está en el cuaderno. En física 2 aprendimos de que densidad era igual a masa sobre volumen. ¿Cierto? Porque eso era física 2. Entonces estábamos todavía casi que en la mecánica clásica. Entonces, si ahora vamos a hablar del flujo pero eléctrico, la densidad de carga, ¿cierto? Entonces la densidad de carga, en vez de masa, la carga. ¿Sí o no? En vez de la masa, tenemos la carga. Y podemos seguir manejando el volumen si es este tipo de ejercicio. ¿Listo? Si es volumétrico. ¿Listo? Para hacer el símil, el enganche entre física 2 y física 3. Entonces, ¿qué es la densidad? A usted le explicaban en física 2 que la densidad era como qué tan apretadas están las moléculas en este espacio, en este volumen. Entonces vamos a recordar, no sé si puse este ejemplo en clase. Los ladrillos del Chapulín Colorado son hechos de icopor. ¿Sí o no? Pero pueden tener el mismo volumen que un ladrillo normal. Entonces, con rojo tenemos el ladrillo normal, con azul tenemos el ladrillo del Chapulín Colorado. Como el ladrillo del Chapulín Colorado es de icopor, las moléculas están más separadas. ¿Ven? Eso lo hace menos denso. Mientras que el ladrillo original, el ladrillo real, el verdadero, tiene las moléculas más unidas. Entonces, por eso podemos decir que aunque ocupan el mismo volumen, el ladrillo tradicional es más denso. Otro ejemplo, el agua que usted saca del grifo es menos densa que el agua de mar, porque el agua de mar pues tiene muchos elementos, muchas sales y minerales que lo hacen más denso. Entonces, por eso el agua de mar es más densa, más pesada, más llena de cosas que el agua normal que sale del grifo, que no solamente tiene hidrógeno y oxígeno, pues tendrá otros elementos que utilizan para potabilizarla, pero no tiene tantos como el agua de mar. Entonces, eso es densidad. ¿Qué tan unidas están las moléculas? Entonces, yo puedo preguntarles y me contestan, por favor, ¿cuál de las dos partecitas está más densa? ¿La primera o la segunda?
La primera, profe. La primera, El área viene siendo la misma, la superficie es la misma, pero aquí salen más líneas de flujo, ¿cierto? Salen más líneas de flujo aquí que acá. ¿Listo? Muchachos, entonces entendida la fórmula de densidad de volumen, ¿cierto? Para este campo, para esta carga, para este campo eléctrico. Entonces, es la carga Q. Más adelante le vamos a decir carga encerrada cuando le metamos la parte de la superficie gaussiana, ¿cierto? Sobre el volumen. Ah, porque es que pues podemos trabajar diferentes formas. Entonces puede ser una línea, puede ser una esfera, puede ser un cilindro. Entonces, esa es la forma con que vamos a calcular el volumen. ¿Listo? Por ahora estamos bien. ¿Me contestan? Sí, profe. ¿Sí, Sí, vamos profe. bien? Bueno, entonces, prestemos pues atención. El campo eléctrico se comporta igual que esas líneas de campo, porque es que son líneas del campo eléctrico. Entonces ya le voy a colocar a esto una E, para que ustedes entiendan que esas son las líneas también del campo eléctrico que va emanando la carga, va sacando sus líneas de campo eléctrico. Entonces ya además de ser las líneas de flujo, vienen siendo las líneas de campo eléctrico para que lo entendamos de esa forma. Esto se comporta como un vector porque tiene magnitud y tiene dirección, tiene sentido. Entonces, esas son las líneas del campo eléctrico. Ahora, muchachos, nosotros podemos entender que lo mismo que aplicamos para las lineecitas del flujo, se aplica para las líneas del campo eléctrico. Yo no me voy a complicar con la integral. Yo lo que le voy a decir a usted es que la integral de la superficie cerrada, por eso aquí le voy a colocar una S, usted estas integrales no las vio, entonces no nos vamos a complicar con ellas, es del vector campo eléctrico, ¿cierto? Pero integrado con respecto a la superficie y también viendo la superficie como un vector. Cuando digo la superficie es el dibujito rojito. ¿Listo? Viéndola también como un vector porque también tiene magnitud, tiene dirección, ¿cierto? Hable de 10 minutos, ¿será que nos va a cortar? No, yo no creo, pues. Si él tiene un tiempo límite, profe, te puedo volver a mandar otro correo. No, fíjate que no, o sea, yo he trabajado toda la semana en Zoom y hemos pasado derecho porque eso lo quitaron. Espérate, yo hago una observación ahí, a ver qué fue lo que pasó. Pues sí, me manda a cobrar una platica, pero pues yo no entiendo. Entonces me tocará volverme a meter, pero me parece... Registre la tarjeta, profe. Ese estuvo bueno. No, entonces si nos toca volver, si nos sacan, nos volvemos a meter, pero me parece muy raro. Yo vuelvo y la genero, no se preocupen. Entonces voy a tratar de dejarles 10 ejercicios en estos 10 minutos mientras yo me vuelvo a conectar. Entonces, por favor, tengan en cuenta mi número celular que se los envié para que si tienen algún problema en volverse a conectar, entonces yo les envío la clave. Por eso les decía lo importante es hacer el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, este campo, esta integral será igual a la carga encerrada. Ya les voy a hacer la explicación de esto sobre el sub cero. Ustedes pudieron ver en los ejemplos que quién es el sub cero. El sub cero es amigo de K. El sub cero es muy amigo de K. ¿Se acuerdan de la K? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, si usted reemplaza donde está la K, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, entonces puede obtener el valor de A, que creo que es 8,85. Creo que aquí sigue un 2. No lo recuerdo, dejémoslo ahí, ¿cierto?
por 10 a la... Fíjate que ya se me chispoteó. Sí, por 10. Listo. Entonces, por 10 a la menos 12. Sigue es un 4. Ya confirmé el otro dígito y es un 4. Por 10 a la menos 12. Pues tiene las unidades inversas de K. O sea que tiene Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Listo? Bueno. Esta es la permisividad en el vacío, en el espacio, ¿ya? Ustedes saben que el sonido o cualquier cosa que queramos medir no es igual, por ejemplo, en el agua, en un sólido, que en el aire. Por ejemplo, el sonido se propaga mucho más rápido en el agua que en el aire, porque las moléculas del aire, volvemos a la densidad, están más separadas las moléculas del aire que en el agua. En el agua hay mayor densidad, entonces él se puede desplazar de una forma más rápida. Influye también la temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya una formulita. Muchachos, ¿qué haríamos con la integral? Que no la vamos a hacer. Muchachos, aquí hay un producto entre dos vectores. Un producto entre dos vectores que no lo voy a hacer. Sencillamente usted en álgebra lineal no vio ni producto vectorial ni producto escalar. El producto escalar, ¿cierto? Cuyo resultado tiene que ser un número, tiene por fórmula, entonces si yo multiplicara estos dos vectores, si fuera a hacer la multiplicación de esos dos vectores, eso sería igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo, entre ellos dos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si ellos son perpendiculares, o sea, el ángulo es de 90 grados, usted lo puede verificar, coseno de 90 da 0. ¿Ya? Y si ellos son paralelos, como ocurre en este caso, voy a buscar el marcador verde porque esa no la he dibujado, el diferencial de la superficie, no piense en la superficie, es en el diferencial de la superficie. El diferencial de la superficie es paralelo. Ojalá se pueda ver bien ese verde. Es paralelo, voy a hacerlo más larguito que salga. Es paralelo a las líneas del campo eléctrico. Entonces, al ser paralelo, el ángulo es 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, esto daría 1. Como este es un vector unitario, o sea que la magnitud es 1, pues este también es 1. Entonces nos viene dando únicamente la magnitud del campo eléctrico. Entonces esto me da esta integral, ¿cierto? Me daría, como el campo eléctrico es una constante porque es un número, puede salir de la integral. Y me queda solamente la integral con respecto a S de S. Pues eso da S. Si se integra, voy a recordarles sus matemáticas 3. Si yo estoy integrando con respecto a X, pues esto da X. Porque aquí hay un 1, ¿cierto? Ah, profesor, no me acuerdo de eso. Pues haga la prueba, la derivada de X es 1. Entonces haga de cuenta que aquí ponemos un 1. La integral de 1 de X es X, porque la derivada de X es 1. ¿Ya? Como para que se acuerden un poquito ahí. Entonces, esto nos da E por S. Entonces, esta fórmula, ¿en qué quedó? Que la magnitud del campo eléctrico por la superficie es igual a la carga encerrada sobre E sub 0, sobre la permisividad.
Y esta ya es una. Vamos a ir acumulando fórmulas acá. Me dicen hasta dónde puedo. Yo también trato de ver porque yo también estoy viendo lo que estoy escribiendo. Entonces ya tenemos una segunda fórmula. Como pueden ver, pasé esta S, esta superficie, de multiplicar a dividir. Si vamos mirando, ya tengo una relación entre esas dos. Ya tengo una relación entre estas dos. ¿Ve? Tengo algo que conecta las dos fórmulas. En algunos textos no aparece la S, sino la A. ¿Listo? Y esa es otra cosa que les voy a explicar ahora. Muchachos, de esto que está aquí, ¿tienen alguna pregunta? Tranquilos que ya vamos a hacer un ejemplo numérico, por eso estoy haciendo el cuadrito de fórmulas allá. De esta teoría, yo no le voy a preguntar si entendió la integral, perdón, porque nunca se la voy a preguntar. Entonces, solamente esto lo hago para que usted sepa de dónde salieron las fórmulas. Bueno, ¿y por qué tenía que aparecer una integral? Usted dice, Dios mío, bendito, esa integral no nos van a dejar descansar. ¿Cierto? En todas partes van a empezar a aparecer. Muchachos, porque es que la integral generaliza y hace la sumatoria de toda la esfera. Entonces nosotros aquí trabajamos con un solo pedacito. Pero para poder generalizar hay que trabajar con toda la esfera. Por eso tiene que aparecer la integral, para que la integral entonces, cuando se generaliza la superficie, entonces miren que la superficie tiene la formita del cascarón. Cuando yo ya la integro, entonces estoy cogiendo toda la superficie en las tres dimensiones, ¿ya? Porque no puedo trabajar solamente con el campito eléctrico que salga de aquí. ¿Ves? Yo necesito tener todas las dimensiones. Voy a ponerle un ejemplo similar al que usted vio en internet. Profe, yo tengo una preguntita. Regálame un minuto, tenela ahí, que no se te vaya. En internet usted vio el ejemplo de la regadera, de la ducha.